Hola chiquillos, chiquillas, espero que estén súper bien. Vamos a hacer los ejercicios de la guía 3, ¿cierto? De la ayudantía 3. Compete, ¿cierto? La clase 5 de estequiometría y la clase 6 de gases. Entonces empecemos por la pregunta 1. Dice la composición procesal de un compuesto de molaridad, o masa molar, es de 97.9 gramos mol. ¿Ya? Y sabemos que tiene un 3,86% de hidrógeno, un 3,61% de fósforo y 65,31% de oxígeno. Entonces nos preguntan cuál es la forma empírica, cuál es la forma molecular de este compuesto. Vamos a resolverla al tiro. Primero tenemos que sacar ciertos números de moles. ¿Cómo sacamos el número de moles? Es la masa dada, ¿cierto? Dividido por la masa de cada elemento. Entonces vamos a ir sacando, ¿cierto? Primero la masa de cada uno. Los moles que diga, perdón. Entonces vamos a sacar. Primero tenemos que ocupar 3,086 ¿ya? Y eso lo divido por 1,08. 0,08. Eso me tiene que dar 0,062. Y eso es lo que tienen que darle a ustedes igual. Y hacemos lo mismo con cada elemento. Con el fósforo, en la masa que nos dio, ¿cierto? 31,61 dividido en 30,97, ¿cierto? Porque esa es la masa que tiene nuestro elemento fósforo. Y esto nos tiene que dar igual a 1,021. 0,021. ¿Ya? Y hacemos lo mismo con el oxígeno. El oxígeno es 65,31 31 dividido por 16. 16.0. Recuerden que en la prueba no les van a dar números con decimales. Y si son números con decimales, les van a dar números que ustedes puedan sacar fácilmente. Y ahí esto nos da 4,081. Ya esa es la primera parte que ustedes tienen que sacar ustedes los moles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo voy a determinar mi fórmula empírica? Lo que yo tengo que hacer ahora es, de los tres elementos, ¿cierto?, que nos dio la cantidad de moles de hidrógeno, los moles de fósforo y de oxígeno, yo tengo que dividir, ¿cierto?, para saber cuál es la cantidad, ¿cierto?, de, ¿cierto?, cuánto tengo de cada elemento. Yo tengo que dividir ya cada mol, ¿cierto?, que nos dio de cada uno dividido por el menor en este caso. Y en el menor en este caso el que nos dio de los fósforos. Entonces, los 3,062 yo lo tengo que dividir por, ¿cierto?, por 1,021. Y eso me tiene que dar igual a 3. ¿Ya? En el fósforo hago lo mismo, ¿cierto? Pongo 1, 0,
21 dividido por 1021. Y eso me tiene que dar, chiquillo, igual a 1. 1. Y por último, lo del oxígeno, ¿cierto? Dividir los 4.081, yo lo tengo que dividir por 1021. 1.021. Y eso me tiene que dar igual a 4. Ya está. Entonces, eso tiene que dar. Entonces tenemos, para que en otra forma empírica, ¿cierto? Tenemos del primero de hidrógeno tenemos 3 hidrógenos. De nuestra fósforo tenemos un fósforo. Y de nuestro oxígeno tenemos 4 oxígenos. Y ahí tenemos nuestra fórmula empírica. Fórmula empírica. ¿Ya? Así fácilmente ustedes tienen que sacar, ¿cierto? Así les van a pedir ustedes, a lo mejor les van a dar números más enteros, ¿cierto? Y ustedes tienen que operar de esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo continuamos con nuestra forma molecular? En este caso, ¿ya? Nuestra fórmula empírica es 3 por 1,0108 más 30,97 más 4 por 16,00. Y eso nos va a dar 97,99. ¿Ya? Y solo en este caso nos da que nuestra fórmula empírica va a ser igual a nuestra fórmula molecular. Entonces, la fórmula empírica va a ser igual, ¿cierto?, a nuestra fórmula molecular. Solamente en este caso, ¿ya? Pero en algunos casos va a ser distinto. En la prueba lo más probable es que le pongan distinto, pero ustedes sacando, ¿cierto?, sabiendo que en este caso algunos compuestos tienen la misma fórmula empírica que molecular. Eso sería el primer ejercicio que tenemos resuelto, ¿cierto?, de la guía 1. O sea, de la guía número 3, ¿cierto? Ejercicio 1. Chiquillos, en la parte 2, ¿cierto? De nuestro ejercicio 2 nos pedían equilibrar las siguientes ecuaciones. ¿Ya? Entonces, aquí solamente se debe equilibrar lo que aprendimos, ¿cierto? De los métodos de tanteo que dije yo, que el más que podemos ocupar. A algunos les facilita la vida, pero a otros no. Sabemos que aquí tenemos, vamos a ir viéndoles cada ejercicio, ¿cierto? En particular, un aluminio en los reactantes, ¿ya? Y un aluminio y 2 aluminios en los productos. ¿Ya? Aquí ya sabemos que ya no está equilibrado. Entonces, ¿qué yo hago? Como yo tengo 2 aluminios acá, yo voy a poner 2 aluminios de museo. Entonces, yo voy a tener acá 2 aluminios acá y 2 aluminios acá. Entonces, ahí tenemos ya aluminios balanceados, ¿cierto? Nuestro siguiente compuesto, el cromo O3, ¿ya? Y tenemos aquí un cromo. Si queremos balancear, voy a poner 2 cromos acá, ¿ya? Y ahí tenemos balancear nuestros cromos. Si vemos los oxígenos ahora, vemos que tenemos 3 oxígenos y 3 oxígenos acá. Entonces nuestra ecuación ya está equilibrada. Porque tanto productos y reactantes tenemos la misma cantidad de los diferentes elementos que conforman esta reacción química en la letra A. Vamos con la letra B. En la letra B se pone un poquito más complicado, pero vamos a lo mismo. Tengo un aluminio y aquí tengo 2 aluminios. Lo primero que voy a hacer es poner un 2, porque aquí tenemos 2 aluminios. Tenemos 2 aluminios acá, entonces está equilibrado aluminios. Después tenemos que vamos poniendo nuestros sodio, vamos con los sodios.
En los sodios tenemos 2 sodios y allá tenemos 1, ¿ya? Y tenemos en los azufres, ¿cierto? Tenemos un azufre y al otro lado tenemos 3 azufres. Entonces, ¿qué me conviene más? ¿Equilibrar primero los sodios o los azufres? En este caso, yo voy a equilibrar los azufres, ¿ya? Me conviene más. Entonces, yo voy a equilibrar primero los azufres, y con 3. Entonces, tengo 3 azufres por una 3 azufres, 3 azufres. Los sodios aquí nos quedarían los sodios, ¿cierto? Con 3 sodios, y aquí tenemos un sodio. ¿Les chiquillos? Entonces, ¿qué yo voy a poner acá? Para equilibrar, ¿cierto? Esta cosa. Yo voy a poner acá, para equilibrar nuestro sodio, ¿cierto? Yo voy a poner acá un 6. ¿Cierto? Voy a poner aquí un 6. ¿Por qué? Porque los sodios tengo 3 por 2, 6, y 6 por 1, 6. Deben incluir los sodios. Y si vemos acá, aquí tengo 1 nitrógeno, 3 nitrógeno, ¿cierto? Y tenemos, o 3, tenemos 3 por 3, 9. ¿Cierto? Y aquí tenemos acá nuestro equilibrado. Y ya tenemos equilibrado. ¿Por qué? Porque tenemos ¿cierto? Un nitrógeno, ¿ya? Y tenemos un nitrógeno. Y aquí está que llega nuevamente nuestra ecuación. Si podemos 6, ¿ya? A su 3 queda igual acá. N, ¿cierto? O NO3. Los NO3 quedan igual equilibrados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí 3 por 3, 9, ¿cierto? Por 2, 9 por 2 son 18. ¿Cierto? Y pasa lo mismo. Entonces, 6 por 3, 18. Y ahí estamos equilibrados todos nuestros elementos. ¿Ya, chicos? Seguimos con el siguiente, el C. Primero yo tengo aquí 6 carbonos y al otro lado tengo un carbono. Entonces, ¿qué me conviene más a mí? Poner 6 acá. ¿Por qué 6? Porque también yo voy a equilibrar mis oxígenos. ¿Ya? Tengo 6 carbonos acá. Ahora los oxígenos, yo tengo un oxígeno, 3 oxígenos. Y tengo 6 por, ¿cierto? 6 por 2, 12. Más 1, 13. Entonces, ¿qué me conviene acá? Yo voy a completar los oxígenos acá con un 9. Entonces, tengo 9 oxígenos. Ahora, más un oxígeno, tengo 10 oxígenos. Y aquí tengo 6 por 2, 12. ¿Ya? Más 1, 13. Todavía no me da el oxígeno, pero yo voy a equilibrar acá, ¿cierto? Aquí ya que ya he equilibrado todo. ¿Por qué? Porque como yo tengo 14 hidrógenos, yo tengo que aquí 7 por 2, 14. Y sumamos 7 por 1, 7, más 6, ¿cierto? ¿Cierto? Más 6, 6 por 2, 12, más 7, tengo 19. 9 por 2, 18, más 1, 19. Y ahí tenemos todo equilibrado. ¿Ya? En la letra D tenemos el siguiente problema.
Vamos a escribir primero nuestros hierros. Nuestros hierros nos dicen que tenemos un hierro acá y al otro lado tenemos dos hierros. ¿Ya? Pero también tenemos aquí azufres, tenemos los dos azufres, ¿ya? Dos azufres y al otro lado tenemos un azufre. ¿Qué nos conviene más calibrar primero? ¿Los hierros o los azufres? ¿O los oxígenos? ¿Ya? Primero nos viene a equilibrar, ¿cierto? Yo prefiero equilibrar, yo voy a equilibrar primero los fierros, ¿ya? Yo voy a poner aquí a los fierros. Le voy a poner aquí los fierros 2, ¿ya? Y aquí le voy a poner 2 por 2, 4, y aquí le puedo falta 1, 4 por 1, 4, ¿ya? Yo quise poner esos números. Y sabemos que hay 4 fierros, 2 fierros. Y 2 por 2, 4. Ahí tenemos 4 fierros, 4 fierros. Pero las 4 por 2 nos da aquí 4 por 2. Los azufres, 4 por 2 nos da 8. Aquí tenemos 1, entonces aquí tenemos que multiplicar por 8. Y ahí tenemos 8 azufres. 8 por 1, 8. Pero nos da el problema de los oxígenos, porque tenemos 2 por 3 son 6. Y 8 por 2, 16. ¿Ya? Tenemos 16 más 6. Nos da 22. Entonces, para el otro lado tenemos que poner entonces, para que nos dé, ¿cierto? Nos faltaría 22 oxígenos. Entonces, ¿qué número nos da? 22 por 2 nos da 11. Entonces, aquí tenemos 11 oxígenos. Entonces, ¿está equilibrado nuestra ecuación? Sí. El último nos dice que tenemos plata, ¿ya? Ambos lados, 1 y 1. Entonces, tenemos problemas con las platas. Pero vamos equilibrando, ¿cierto? Nuestros hidrógenos. Hidrógeno tengo 1 y 2 hidrógenos acá. Y ahí se nos está complicando la cosa. Un nitrógeno y otro nitrógeno. Será un nitrógeno acá en los reactantes y un nitrógeno en los productos. Y los oxígenos, yo tengo 3 oxígenos, un oxígeno, 2 oxígenos, 3, 5. Tendría 5 oxígenos al otro lado. Entonces, bien me conviene a mí equilibrar los. Yo voy a equilibrar primero los oxígenos. ¿Ya? Y yo voy a poner los oxígenos, yo tengo, voy a poner aquí un numerito, yo voy a tener un número. Le voy a poner a un oxígeno, un número, le voy a poner primero, acá le voy a poner un 4. Un 4. ¿Ya? 4 por 3, 12. 7, 4 por 3 son 12. Y aquí yo voy a poner un 2, ya para que se me den los mismos. 2 por 2, 4, los 2 por los 4 hidrógenos de acá. ¿Ya? Y también voy a poner un número 3. Un 3 acá. Un 3 acá. Y 3 por 3, 9. 9, ¿cierto? Tenemos 9. Más 2. 2 por 1, 2. Son 11. Y tenemos 12. 12 oxígenos. ¿Ya? Y si los sacamos acá, 4 por 3 son 12. Entonces los oxígenos tenemos listos. ¿Ya? Y tenemos acá que 4 por 1 son 4 y 2
por 2 son 4. Los hidrógenos también están listos. Los nitrógenos tenemos 4 por 1, 4. ¿Sí? 3 por 1, 3. Tenemos acá el nitrógeno, por los nitrógenos que tenemos acá. 3 por 1, 3. Más 1, 4. Entonces nos falta solamente equilibrar las plata con un número 3. Y ahí tenemos todo equilibrado. Sí, sí es. Espero que le haya quedado claro, ¿cierto? Con los ejercicios. Así, el siguiente ejercicio es la pregunta 3. Dice, el amoníaco, ¿cierto? Nos dan el peso molecular, ¿cierto? Corriente del amoníaco y ácido sulfúrico. Entonces, reacciona, ¿cierto? Formamos sulfato de amonio. Entonces nos piden que yo la ecuación para la reacción. B, determina la masa inicial de cada reactivo si se producen 20,3 gramos de sulfato de amonio. Quédanse reaccionar 5,89 gramos de ácido sulfúrico. Entonces tenemos que calcular, ¿cierto? Primero nuestra ecuación. Entonces nos vamos a nuestra ecuación. Primero, nuestra ecuación quedaría de esta manera. Quedaría NH3 más H2O4 H2CO4 y nos va a dar NH4 y tenemos un 2, ¿cierto? SO4. Aquí lo que no está en equilibrio, les digo el tiro, ¿ya? A que esté en equilibrio nos falta solamente un numerito que sería el número 2. Y ahí tenemos nuestra ecuación equilibrada. ¿Ya, chicos? Pero sabemos que tenemos, aquí todo el mundo de adelante tenemos 2 mol. Recuerden que cierto el número de adelante es la cantidad de mol. Tenemos 2 mol de eso, tenemos un mol de esto, porque no hay nada, ¿cierto? Un número imaginario, entonces tenemos un mol. Un mol. Y tenemos también un mol. Ya, entonces ahí tenemos la cantidad de moles que tenemos cada compuesto. Pero nos tenemos que calcular, ¿cierto? ¿Cuántos gramos hay? En este caso, yo voy a multiplicar los 2 por 17 gramos. ¿Por qué 17 gramos, chiquillos? Por los 17 gramos que nos dan de NH3. Y ahí tenemos los 17 gramos, .03. Si eso nos da la cantidad de 34 gramos. Entonces, 34 gramos de ese compuesto. Ya, y lo mismo hacemos con los demás. ¿Ya? Aquí nos dan 98. Nos tiene que dar 98, ¿cierto? 98 gramos. Y aquí nos tiene que dar 132 gramos. Y ahí tenemos nuestros gramos también sacados. Pero nos tienen que sacar, ¿cierto? Nos piden, ¿cierto? En la letra B, dice, redimir la masa inicial de cada reactivo si se producen 20,3 sulfato de amonio y que se producen 5,89 de ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué hago yo acá? Yo primero saco, sabemos que nos dan los 20,3. Los 20,3 gramos, ¿cierto?
chuta. Los 23 gramos, ¿cierto? De NH4 lleva un 2, ¿cierto? De SO4 ¿ya? Por 34 gramos por 34, 134 gramos de NH3, dividido por los 132, ¿cierto? Dividido por los 132 de este compuesto. Esos 132 vienen de ahí. Entonces, esto igual me va a dar a 5,22, a 5,22, 5,22 gramos de NH3. Entonces ahí tenemos sacado nuestro primer gramo. ¿Ya? Ahora sacamos el siguiente. ¿Ya? Espero que haya quedado claro cómo sacamos todo eso. Ahora vamos a sacar lo siguiente. Sacamos, ¿cierto? Lo mismo, ahora vamos a sacar los de HCO2CO4. Vamos a tener que sacar lo mismo, ¿cierto? Los 20,3 gramos de NH4 2 de, y aquí tengo SO4 por 98, ¿cierto? 98 gramos de H2CO4 SO4 y lo divido por los 132 gramos del, ¿cierto? Que nos dio en el compuesto. 132 gramos. ¿Ya? Y eso nos da 15,07 gramos de ¿cierto? H2CO4. Y ahí tenemos nuestro ejercicio realizado también. Entonces, ¿qué nos dice? Como quedaron sin reaccionar 5,89 gramos de H2CO4, entonces se le suma esa cantidad al ácido sulfúrico, siendo los 15,07. Los sumo ya, más 5,89. Y eso nos va a dar 20,96. 20,96 gramos
de HC2CO4. ¿Ya? Entonces, la masa de cada uno de los reactivos es, del amoníaco, es 522 gramos de NH3 y el ácido sulfúrico es 20.96 gramos de H2CO4. Y eso sería el ejercicio en cuestión. No sé si era muy difícil, ¿ya? Pero si me fijan, tienen todo su lugar. Como les dije, vuelvo a repetir, los ejercicios, ¿cierto? No van a tener, ¿cierto? Con tanto decimal, sino que número entero que que ustedes puedan resolver más rápido la prueba, o números decimales, ¿cierto? Que, que puedan trabajar. Pero también puede ser que le entiendan, ¿cierto? Toda la información y ustedes solamente aplicar, ¿cierto? Lo que hemos trabajado en las clases. Ahora nos vamos a la siguiente parte, que es de gases. La siguiente es de la clase 6 de gases y nos pregunta, al considerar la siguiente reacción química, nos pregunta qué volumen de H2 gaseoso medido a 0 grados Celsius y una TM se obtiene así al reaccionar 4 mol de Na con 4 mol de H2O. Básicamente ustedes tienen que hacer, ¿cierto? En este tipo de ejercicio sabemos, ¿cierto? Que 2 mol de sodio van a reaccionar con 2 mol de agua para producir 1 mol de hidrógeno. Entonces, haciendo una proporción, se tiene que 4 mol de sodio, si hacemos una proporción, tenemos 4 mol, ¿cierto? 4 mol de sodio, de Na, hacemos una proporción, ¿cierto? De 4 mol de sodio y 4 mol de agua, una proporción, así es una proporción. Y 4 mol, perdón, 4 mol de agua, ¿cierto? Es una proporción. H2O. Nos tiene que dar, ¿cierto? Nos da que el hidrógeno formado, ¿cierto? El hidrógeno formado de esto nos tiene que dar 2 mol. Entonces ya tenemos 2 mol a partir de esa proporción, ¿cierto? 2 mol de hidrógeno. Y eso también lo podemos ver, ¿cierto? Si hacemos la ecuación, ¿cierto? Nuestra ecuación química nos da esas proporciones, ¿cierto? Si hacemos este balanceo. Si hacemos ese balanceo, ¿cierto? Nos va a tener que dar que existen 2 moles de hidrógeno. Entonces sabemos que en 1 mol de agua, cualquier gas a 0 grados Celsius y a una atmósfera va a ocupar un volumen de 22,4, ya 22,4 litros. Y eso, ¿cierto? Es para cualquier gas en condiciones de temperatura, presión, ¿cierto? Y volumen constante. En este caso, la de volumen es 22,4 litros. Entonces, lo único básicamente, como tenemos 2 mol, ¿cierto? Que ocupa el hidrógeno, ¿cuánto nos preguntan? Nos preguntan cuántos, ¿cierto? ¿Cuál es el volumen, ¿cierto? Que va a corresponder a esos 2 moles de hidrógeno. Y básicamente multiplicamos los 22,4 por 2 moles de hidrógeno. Y eso nos va a dar 44,8 litros. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestro ejercicio. La respuesta es letra B. ¿Chiquillos? Entonces vamos a cambiar la pizarra y vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que una cierta cantidad de gas se encuentra a una presión de 790 milímetros de Hg, cuando la temperatura es de 25 grados Celsius. Nos dice, calcula la presión que alcanza si la temperatura sube el doble. Si recuerdan, ¿cierto? Aquí tenemos que ocupar, ¿cierto? Primero nos dan las variables. Tenemos que nuestra presión 1 es de 790
190 milímetros de Hg. Pero yo lo quiero transformar a atmósfera. ¿Cómo yo transformo estos 790 a atmósfera, chicos? Yo lo hago lo siguiente. Hago que los 760, ¿cierto? Milímetros, ¿ya? De Hg, ¿cierto? Milímetros de Hg, sabemos que va a corresponder a una atmósfera, ¿ya? A una ATM, ¿ya? A una atmósfera. A una atmósfera. Y sabemos que el 760 nos falta el X, ¿cierto? Y ese X va a corresponder a los 790. Ya, a los 790. ¿Cierto? 790. Esto todo junto, si nos pensé con un punto. 790. Hg. Si eso no, ustedes lo sacan con la calculadora, es igual a 1,04. 0,4 atmósferas. Entonces ya tenemos nuestra presión 1, ya, que es 1,04 atmósferas. Entonces la presión 1 en nuestro primer ejercicio es 1,004 ATM. ¿Ya? ATM. Y ahí tenemos nuestra presión 1. La T1 es igual a 298 K. ¿Por qué? Porque yo en mi temperatura 1, si más recuerdan, yo tengo 25 grados Celsius. Yo lo quiero necesito transformarlo a Kelvin, por lo que yo les voy a sumar esos 25 grados Celsius, le sumo más 273. ¿Ya? 273, y eso me va a dar los 298. Los 298, 98 Kelvin. Y ahí tenemos nuestro ejercicio resuelto, ¿cierto? Entre la primera parte. Tenemos que la presión 2 no la sabemos. Nuestra presión 2 es nuestra incógnita. Y la T2, hacemos lo mismo, ¿cierto? Que acá hacemos que 200, ya, 200 grados Celsius más 273 es igual a 473 Kelvin. Y ahí tenemos nuestra temperatura 2. 473 Kelvin. Entonces, aquí nos pregunta, ¿cuál cree usted? Ustedes tienen que recordar, ¿cierto? Las que se ocupa presión, temperatura, tienen que ir recordando de todas las leyes que vimos en clase, ¿cuál es la más apta para sacar la presión 2 en este caso? Si usted recuerda, es la Gay-Lussac. La de Gay-Lussac. Y la Gay-Lussac nos dice, ¿ya? La de Gay-Lussac nos dice que presión 1, presión
T1 por T2 por T2 es igual a P2 por T1. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Esa es nuestra Gay-Lussac. Y entonces solamente nosotros reemplazamos, ¿cierto? Vamos reemplazando nuestros datos, que nuestra P2 va a quedar igual a 1,04 ATM ya, por 453 por 473 Kelvin dividido, ¿cierto? Aquí vamos cerrando el paréntesis, ¿cierto? Dividido por 298 Kelvin. 98 Kelvin. Y borramos, ¿cierto? Nuestros grados Kelvin se van, ¿cierto? Y esto nos da que P2 es igual a 1,65 ATM. Ahí tenemos 1,65 ATM. Recuerden siempre los apellidos, siempre, siempre, siempre acá. De aquí, y ahí tenemos nuestro ejercicio resuelto. No es tan difícil, lo piensan, ¿cierto? Entonces, no guarden. Entonces, ¿qué sigamos? Entonces, aquí nos dice la pregunta 3. Las ollas de presión están selladas para que el volumen permanezca constante. De este modo es preciso aumentar a medida que sube la temperatura de la llama. ¿Ya? Entonces, este ejemplo nos corresponde a qué ley, nos pregunta. En este caso, nos corresponde, ¿cierto?, a la ley de Gay-Lussac, ya que el volumen se encuentra constante y la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Eso es lo que nos dice Gay-Lussac. Por lo que a mayor temperatura, la presión va a ser mayor. ¿Ya? Por eso, ¿cierto?, que va a aumentar la presión, ¿cierto?, en nuestra olla de presión cuando nada más cocina, ¿cierto? Porque va aumentando la presión, porque va aumentando la temperatura. ¿Ya? Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la letra C. Ya no dice, la siguiente la última pregunta dice, ¿cuántos moles de N2 hay en 44,8 litros de este gas? Medio a 0,1 grados Celsius y una atm de presión. Si vamos a resolver este ejercicio, tenemos que ocupar la ley, ¿cierto?, de los gases ideales, la ecuación, la pavo-ratón, ¿cierto? Y aquí en este caso vamos a ocupar esta, ¿cierto? PB dividido, ¿cierto?, por RT. Entonces solamente aquí nosotros vamos a ir, ¿cierto? Esa es la que vamos a ocupar. Y sabemos que volumen, ¿cierto? Tenemos que hay 44,8 litros. 44,8 litros. Temperatura se mantiene igual porque 0, ¿cierto? 0 grados Celsius más 273 Kelvin nos da 273 Kelvin. ¿Ya? Y presión 1 atm. Presión 1 atm. 1 atm. 1 atm. Entonces, ¿yo cómo voy sacando, ¿cierto? Voy a ir, ¿cierto?, sacando nuestro
nuestro ejercicio va quedando así. N va a ser igual a 1 atm ¿ya? Por 44,8 por 44,8 24,8 litros, ¿ya? Dividido, y esto lo vamos a ir dividiendo, esto lo divido por la constante de los gases ideales, ¿cierto? Que es 0,082. 0,82, ¿cierto? 0,82 litros, litros, ¿cierto? Por aquí, por ATM, ¿cierto? ATM. Y esto lo digo por los mol, ¿cierto? Mol por 273. O 273. O sea, por los grados Kelvin, ¿cierto? En este caso sería 273 Kelvin. Y esto, ¿cierto? Nos va a ir dando que N va a ser igual a 44,8 ¿cierto? 44,8 ATM por, ¿cierto? Por litro dividido por 22 por 22,386 386 3,86 litros ATM, ¿cierto? Porque hay una multiplicación ATM. Y aquí se nos está yendo, ¿cierto? Se nos va los ATM, ¿cierto? Con esto. Y se nos estaría quedando que N es igual a 2 moles. Y ahí tenemos nuestro ejercicio resuelto. De aquí y tenemos que existen 2 moles. ¿Ya? Y ahí tenemos también nuestro ejercicio y estarían todos ciertos resueltos en el ejercicio de la guía. Espero que haya quedado todo claro. Ya, cualquier consulta me la hace. ¿Ya?